tardes a todos. Mi nombre es Rosa Isela Sandoval Cruz y realizaré esta presentación en conjunto con el doctor Moisés Damián Perales Escudero. El título de nuestra presentación es El modelo ICECAO para formar profesores de lenguas mediante foros de discusión. Adelante. El objetivo de esta presentación es demostrar la utilidad del modelo de integración conceptual, evaluación, confrontación del aprendizaje de la observación ICECAO para la formación de profesores de lenguas mediante foros de discusión en línea. La problemática. Bueno, de acuerdo con Perales 2017, los profesores de inglés en formación tienden a sostener creencias no científicas sobre el papel del error lingüístico en el aprendizaje de un idioma. Los profesores tienden a tener una visión de déficit del error, considerándolo como producto de una deficiencia cognitiva o de la pereza. La postura que sostenemos es que los errores lingüísticos son productos de la interlengua de los aprendientes, el cual es un sistema lingüístico por derecho propio. Sostenemos también que desde una postura descriptivista, los errores deben ser analizados para indagar el estado de la interlengua, las hipótesis que subyacen a los errores y así tener elementos para intervenir en la modificación de esas hipótesis, acercando la interlengua al inglés estándar. Ello implica una visión del error como oportunidad para aprender. También sostenemos, junto con Larsen Freeman, 2014, que la evaluación de aprendizaje de inglés debe ser autorreferencial, es decir, basada en el estado de la interlengua de los aprendientes y no en el inglés estándar. Se sabe que cuando la formación de los futuros profesores se realiza en ambientes virtuales, los foros de discusión son una herramienta importante para el aprendizaje de conceptos científicos propios de su disciplina, como lo es el concepto de interlengua. Sin embargo, existe evidencia de que la interacción entre pares en foros de discusión no siempre culmina en la creación de nuevos conocimientos. Los estudios han demostrado que en ocasiones la interacción entre pares en foros de discusión produce malos entendidos conceptuales y no progresan más allá del intercambio de información sobre las características de las tareas. Entonces, es necesario contar con modelos que promuevan el aprendizaje profundo en los profesores en formación en ambientes virtuales. Por lo anterior, se presenta un modelo para el aprendizaje de conceptos científicos que apoya a los profesores de inglés en formación a transitar a concepciones científicas sobre el error y su tratamiento en contextos virtuales, donde se utilizan foros de discusión. Adelante. El modelo ICECAO se construyó a partir de mi investigación doctoral empírica, la cual se fundamentó en dos perspectivas teóricas y en un modelo de interacción. De acuerdo a Kubaniova, 2012, el cambio conceptual va más allá de la asimilación de nuevos conocimientos, requiere la reestructuración de conocimiento preexistente. En otras palabras, un cambio radical en el sistema conceptual de los profesores de inglés en formación, que implica el cambio de creencias no funcionales a otras más funcionales. En cuanto a la fenomenografía, esta es una perspectiva teórico-metodológica que busca presentar un abanico de diferentes formas de experimentar un fenómeno, en este caso un fenómeno educativo. Su instrumento principal de recolección de datos es la entrevista semiestructurada, ya que es a través de estas entrevistas que se puede tener acceso directo a las diferentes formas en que los participantes experimentan un fenómeno. En cuanto al modelo de análisis de interacción desarrollado por Gunawardenha, Lowe y Anderson en 1997, este modelo describe la creación colaborativa de conocimientos en foros de discusión. Adelante. El modelo está organizado en 5 etapas. En este momento podemos ver esta tabla que se basa en la traducción de Hernández Peña 2011 del modelo de análisis de interacción de Gunawardenha, Lowe y Anderson. Podemos ver las diferentes etapas del modelo y los indicadores en cada una de las etapas. La primera etapa, denominada comparación de la información, se caracteriza por comparar y compartir lo que se sabe. En la etapa 2, llamada disonancia e inconsistencia de ideas, se expresan los desacuerdos. En la tercera etapa, negociación o co-construcción de conocimiento, se lleva a cabo la negociación de estos desacuerdos. La siguiente etapa, prueba y modificación, bueno, en esta etapa se lleva a cabo la evaluación de las nuevas ideas y en su última etapa, denominada acuerdos y modificaciones, se presenta la síntesis del conocimiento logrado.
El modelo de análisis de interacción define el aprendizaje colaborativo en línea como un proceso que se da por etapas. A las más avanzadas corresponde la creación de nuevos conocimientos de forma colaborativa. Bueno, el modelo ISECAO se construyó a partir de una investigación cualitativa de corte fenomenográfico. Se utilizaron dos fuentes de datos: las entrevistas semiestructuradas a 16 estudiantes de la licenciatura en lengua inglesa inscritos en la materia de psicolingüística impartida de manera semipresencial, y por otro lado, los foros de discusión empleados para impartir la unidad denominada la interlengua y su desarrollo, los cuales se llevaron a cabo en la plataforma Moodle. Las entrevistas se codificaron por descubrimiento y en equipo, y los mensajes de los foros fueron divididos en segmentos de interactividad y codificados según el modelo de análisis de interacción, utilizando el programa MaxQDA para ese propósito. Posteriormente, los hallazgos de ambos análisis fueron conjuntados utilizando el modelo teórico de Axelson y Boll. Adelante. Bien, aquí podemos ver un bosquejo de los foros de discusión que se implementaron. Fueron 5 foros. El primero consistió en reflexionar sobre los conceptos de lo correcto y lo incorrecto, el prescriptivismo y el descriptivismo. El segundo consistió en conectar una serie de conceptos sobre la interlengua, como interlanguage, error, mistake y así por el estilo. El tercero tuvo 2 partes. Por un lado, conectar el concepto de interlanguage development con otros como prescriptivism, descriptivism, target-like, non-target-like forms of standard language. Y por otro lado, evaluar las conexiones hechas por otro equipo. Eso lo voy a explicar un momento más tarde. El cuarto consistió en realizar una tarea de evaluación autorreferencial, es decir, basada en el estado de la interlengua antes que en el inglés estándar y por lo tanto descriptivista antes que prescriptivista. Y el quinto en una reflexión sobre la tarea de evaluación autorreferencial. Los foros 4 y 5 incluyen la etapa de confrontación del aprendizaje de la observación. Bien, aquí vemos las etapas del modelo. La primera etapa es integración conceptual, que corresponde a los foros 1, 2 y 3 que ya vieron. La segunda es la evaluación, que se llevó a cabo en el foro 3. Y la tercera es la confrontación del aprendizaje de la observación, que se llevó a cabo en los foros 4 y 5. El propósito de este modelo es hacer que los profesores de inglés que están en formación transiten desde concepciones precientíficas a concepciones científicas de los conceptos y prácticas propios de la profesión. En este caso lo presentamos con base en el concepto de interlengua y las prácticas de corrección y evaluación de errores, pero pueden adaptarse a otros conceptos y otras prácticas. Bien. La primera etapa del modelo, la integración conceptual, consiste en la elaboración de textos que integran varios conceptos en torno a un concepto central, ejemplificando las relaciones entre los conceptos con las vivencias personales de los profesores en formación. Aquí hay un ejemplo de la actividad, de las instrucciones específicas que se les dieron. Notarán que se les da un conjunto de conceptos, se les dice que tienen que ejemplificar y se estructura la tarea en términos de que se otorgará una calificación al proceso de ponerse de acuerdo, es decir, a la conversación que se da en Moodle y al producto también, es decir, al párrafo o párrafos resultantes, y se estructura la participación requiriendo que cada profesor en formación, cada estudiante, participe por lo menos 4 veces. Se les alienta a expresar desacuerdos y proponer alternativas. Este es un ejemplo de una entrevista realizada con la participante 1, participantes 7 y 4, posteriormente a este foro. Y lo que dicen es revelador acerca de cómo esta tarea les permitió realizar conexiones entre los conceptos. La primera participante dice, como lo vemos en clase, los tienes individuales, pero cuando vamos analizando, me hace reflexionar sobre ello, pensarlo y juntarlo. Te obliga a analizar y pensar los conceptos. La participante 7, dice, tienes que ver si realmente aprendiste, ¿okay? Y te cuestionas, una vez que lo estás escribiendo en Moodle, lo entendí realmente. Y eso nos habla de la función metacognitiva de la escritura y de la escritura colectiva, negociada entre pares. La participante 4, de manera similar, hace una reflexión metacognitiva cuando dice, tenía algunas dudas que no sabía que las tenía,
pero cuando empezaba a querer escribir y explicar, me nacían las dudas, aparecían las dudas, y entonces mis compañeros me ayudaron. Esto nos habla del poder de la escritura para fomentar la metacognición y también del poder de los foros para fomentar el andamiaje mutuo entre los pares. Por ejemplo, esta otra participante, la 13, dice, me ayudó a aprender un poquito más porque al principio solo podía yo conectar interlanguage, input y output. Y en el párrafo de abajo dice, conforme avanzábamos más, podía comentar más. Me decían mis compañeros, sí es cierto, y yo, tenías razón, sí puedo conectar este concepto con el otro. Y aprendí a conectar los que no podía al principio. Y en la siguiente fase es la evaluación, que en esta implementación del ICCAO se llevó a cabo en el foro 3. Se trata de la elaboración colaborativa de un texto que evalúa el texto de integración conceptual escrito por otro equipo en la fase anterior. El docente distribuye los roles de equipo evaluador y equipo evaluado, y equipos de tal manera que todos los equipos evalúan y todos los equipos son evaluados. Cada equipo evaluador tiene que negociar la redacción conjunta de un párrafo evaluativo que postean en el hilo del equipo que les toca evaluar. El equipo así evaluado abre otro hilo de discusión distinto para negociar una respuesta al párrafo evaluativo del primer equipo. Una vez que el segundo equipo ha llegado a una respuesta consensuada, la postea en el hilo original. El docente evalúa tanto el párrafo evaluativo como la respuesta al mismo del equipo evaluado. Y aquí hay un ejemplo de la participante 11 que es muy interesante, que dice, entre otras cosas, que sintió que aprendió más porque discutió mucho más, lo cual va en consonancia con los postulados del modelo de análisis de la interacción y en general con los postulados vygotskianos psicológicos sobre la argumentación como un disparador del aprendizaje. La participante da muestras de reflexiones metacognitivas grupales. Dice, por ejemplo, llegó un punto en el que nosotros llegábamos a pensar que estábamos mal. Al principio dice, bueno, el equipo anterior tenía malentendidos, pero llegó el momento en que nosotros pensábamos que las que entendían mal éramos nosotras, ¿no? Y dice entonces, fue ahí que discutimos, no, pues es que sí es así y esto y lo otro. Llegamos a un punto en el que ya dijimos, no, pues sí, nosotras estamos en lo correcto. Y ellos a lo mejor, pues, para eso mismo les comentamos a ellos, para que se dieran cuenta a lo mejor del error que tenían y lo tuvieran más claro. Pero la participante dice también algo muy interesante que vamos a retomar más tarde, que es que esta negociación de desacuerdos entre ellas de múltiples puntos de vista la hicieron en WhatsApp, es decir, las etapas 2 y 3 que tienen que ver con la expresión y negociación de desacuerdos y llegar a acuerdos, no las hicieron en Moodle, las hicieron en WhatsApp. Y eso es muy interesante. Dice que en Moodle no podíamos decir esas cosas. Finalmente, la etapa final del modelo es la confrontación del aprendizaje de la observación. En nuestra propia, en la investigación doctoral de la doctora Sandoval, en la que yo intervine también, lo que se llevó a cabo fue una tarea en la cual los estudiantes debían hacer un ejercicio de evaluación, tratando de aplicar lo que habían aprendido de la interlengua en términos de hacer una evaluación autorreferencial de este examen muestra, en el cual no tengo tiempo de hacer un análisis profundo, pero es sobre los tiempos verbales, en el cual se evidencia que este aprendiente ficticio tiene ya en su interlengua bien sistematizados los tiempos verbales, aunque todavía no domina la morfología necesaria para marcarlos de acuerdo al inglés estándar, pero ya tiene una estructura de la expresión de los tiempos verbales que sí es la del inglés estándar. Entonces se les pidió a los estudiantes que negociaran las calificaciones en sus equipos, pero no dando 0 y 1, sino desde una perspectiva psicolingüística, premiar al estudiante por lo que ya sabe y determinar si merecía punto 25, punto 5, punto 75 y así, y argumentar sus posturas. La intención era que reflexionaran sobre el aprendizaje de la observación y los conceptos teóricos aprendidos. Y aquí está lo que dice un participante. La mayoría de los participantes adoptaron una postura prescriptiva, no aplicaron los conceptos sobre la interlengua aprendidos, pero algunos sí lo hicieron. Entonces, por ejemplo, P4 dice, el chico sabía muy bien el significado de los verbos, sabía el orden, sabía que el auxiliar iba antes del verbo, en algunos casos le atinaba, pero no sabía dónde iba. De alguna manera ya tenía algo dentro de su cabeza, ya tiene una estructura de cómo va a hablar. Entonces, por eso a mí me pareció como que era injusto decirle que tenía 0, porque realmente ya sabía algo.
ya en su cerebro tiene una estructura de cómo usarlo. Entonces, este participante evidencia que entiende el concepto de interlengua y cómo este lleva a producciones que no son totalmente como la meta, pero que sí evidencian un aprendizaje. Aquí hay algunos posts en los foros de discusión donde se ve que este participante argumenta a favor de su postura de que este participante, este alumno ficticio no merece el 0, merece una calificación más alta que 0, pero otros dicen que no, que merece 0. Ya tenemos poco tiempo. En el foro 5 se les pidió que reflexionaran sobre lo que hicieron en el foro 4 y argumentaran sobre las diferentes posturas prescriptivistas y descriptivistas que habían tenido. Como resultado de todo esto, lo que vemos es que solamente 3 participantes, P4, P10 y P2, transitaron completamente de concepciones precientíficas a concepciones científicas. Pero una mayoría de los participantes sí lograron algún grado de cambio conceptual y presentan al final de este proceso concepciones mixtas. Vemos también aquí algo interesante en las etapas del MAI. Vemos que en el foro 5, que es donde tuvieron que confrontar sus distintas posturas sobre la evaluación que habían hecho en el foro 4, es donde hay un salto gigantesco en contribuciones correspondientes a la etapa 2, que es donde se expresan desacuerdos y donde se negocian desacuerdos entre sus puntos de vista. Y también en la etapa 4 y en la etapa 5 hay una mayor proporción de mensajes en esas etapas que en los foros anteriores. Sin embargo, recordemos que en el foro 3, manifestaron que esos desacuerdos los negociaron en WhatsApp. Entonces es posible que en el foro 3 haya habido también mucho desacuerdo que no se manifestó en Moodle. La doctora Sandoval presenta las consideraciones finales. Ok, en cuanto a las consideraciones finales, bueno, tenemos que tomar en cuenta que la tarea de reflexión sobre la confrontación del aprendizaje de la observación, metaconfrontación, fue la más productiva en términos de visitar disonancias y conducir a renegociación de significados. La tarea de evaluación llevó a la negociación de disonancias fuera de Moodle, en este caso, como se mencionó, en aplicaciones como WhatsApp. El ICCAO mostró ser efectivo para favorecer el cambio conceptual en los participantes en cuanto al aprendizaje del concepto de interlengua y el abandono de concepciones no científicas sobre el error. Y es necesario que las tareas que confrontan el aprendizaje de la observación sean explícitas y reflexivas. Bueno, presentamos una serie de referencias que utilizamos para esta presentación y pues agradecemos su atención y estos son nuestros correos electrónicos en caso de que tengan algún comentario. Gracias.